Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sinceramente ha puesto a temblar a las redes sociales y ha encendido la chispa de la expectación entre miles de fans. Y es que, como habéis podido ver en el título, vamos a hablar de algo que a muchos nos tiene con la respiración contenida: Hande y Kerem juntos en Netflix. Sí, habéis oído bien. Los que fueran protagonistas de esa historia que nos robó el corazón, vuelven a unirse, y esta vez lo hacen de la mano de la plataforma de streaming más popular del mundo. Si eres fan de ellos, de las historias románticas que te hacen suspirar, o simplemente te encanta estar al día de las novedades del mundo del entretenimiento, quédate conmigo porque este vídeo te va a interesar y mucho. Antes de sumergirnos en todos los detalles que ya sabemos y sobre todo en las teorías que se están gestando, quiero pedirte algo muy sencillo pero que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros: suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale al botón rojo de abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora sí, vamos a desgranar esta emocionante noticia. La noticia ha explotado como una bomba, ¿verdad? Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que nació en la ficción de Senkalkapm, o Love is in the Air como muchos la conocimos internacionalmente, y que luego, sorpresa, traspasó la pantalla para convertirse en una relación real. Ahora se perfilan para un nuevo proyecto juntos, y ni más ni menos que en Netflix. Imaginen las posibilidades. Las redes sociales han sido un hervidero de especulaciones desde que empezaron a circular los primeros rumores, y lo que antes eran meras esperanzas de los fans, parece que poco a poco se va materializando. Recordemos un poco. Hande Erçel, con su carisma y su belleza indiscutible, se consolidó como una de las actrices turcas más reconocidas a nivel mundial gracias a su papel de Eda YLDZ. Y Kerem Bürsin, con ese encanto natural y esa sonrisa que derrite, se metió en el bolsillo a la audiencia interpretando a Serkan Bolat. La química entre ellos era palpable, magnética, y eso, señores, se trasladó fuera de los sets de rodaje. Su relación, que mantuvieron en un principio con cierta discreción y luego con más naturalidad, se convirtió en un fenómeno mediático. Verlos juntos, fuera de la pantalla, solo avivaba más el deseo de sus seguidores de verlos compartir de nuevo alguna historia. Y ahora, Netflix. Piénsenlo. Netflix es sinónimo de producciones de alto nivel, de alcance global. Que Hande y Kerem, una pareja que ya tiene una base de fans masiva y consolidada a nivel internacional, aterricen en esta plataforma, significa un proyecto con todas las de la ley. No estamos hablando de un cameo, no estamos hablando de un pequeño proyecto. Estamos hablando de algo que tiene el potencial de ser un gran éxito, de romper récords de audiencia, de ser la próxima serie turca que conquiste el mundo o incluso más allá. Las primeras informaciones, aunque todavía no son un anuncio oficial rotundo por parte de Netflix o de los propios actores, provienen de fuentes bastante fiables dentro de la industria del entretenimiento turco. Se habla de conversaciones avanzadas, de guiones en desarrollo, e incluso de que este proyecto podría ser una película o una serie limitada. La verdad es que, sea lo que sea, la expectativa es máxima. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Aquí es donde entra la magia de la especulación y donde nos podemos volver locos de ilusión. Teniendo en cuenta su pasado en una comedia romántica que nos enamoró, ¿volverán a ese género? Podría ser una nueva comedia romántica, quizás con un giro más maduro, más actual, con los desafíos que la vida real impone a las parejas. Imaginen a Eda y Serkan, ahora en sus 30s o 40s, lidiando con carreras, hijos, o quizás un reencuentro inesperado después de años separados. El potencial es infinito. Pero, ¿y si se atreven con algo completamente diferente? Hande ha demostrado su versatilidad en otros roles, y Kerem también tiene esa capacidad de sorprender. Podríamos estar ante un drama intenso, un thriller psicológico, o incluso una aventura de acción. La imaginación es el límite. Lo que sí es seguro es que con ellos dos al frente, la calidad estará garantizada. La gran pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuándo podremos verlos? Las filtraciones sugieren que las negociaciones están en una fase muy avanzada, lo que podría significar que el rodaje podría comenzar a finales de este año o principios del próximo. Y si todo va según lo previsto, podríamos estar hablando de un estreno en Netflix en algún momento de 2024 o 2025. Aún queda un poco de espera, pero la emoción de saber que algo está en camino es ya una gran noticia. ¿Y qué hay de los detalles del guión? Pues, como es de esperar, esto es lo más secreto del universo.
Nadie quiere soltar prenda antes de tiempo. Sin embargo, se rumorea que hay varios guiones circulando y que tanto Ande como Kerem están activamente involucrados en la elección del proyecto que más les entusiasme. Esto es una señal muy positiva. Significa que no es solo una decisión de marketing, sino que ellos mismos están apostando por una historia que les apasiona, y eso, sin duda, se traducirá en una mejor actuación y en un producto final de mayor calidad. La posibilidad de verlos de nuevo juntos después de su separación sentimental ha sido un tema recurrente en los medios. Aunque mantuvieron una relación muy bonita y comentada, su ruptura también generó muchas reacciones. Ahora, volver a verlos en un proyecto profesional juntos, y en una plataforma tan importante, es una oportunidad para demostrar que la profesionalidad y la química de trabajo pueden ir más allá de cualquier circunstancia personal. Y honestamente, para los fans que los apoyaron desde el principio, verlos colaborar de nuevo en un proyecto de esta magnitud es un regalo. Además, Netflix tiene un historial increíble de lanzar series turcas que se convierten en fenómenos globales. Han apostado fuerte por el contenido turco y ha sido un acierto rotundo. El inocente amor 101, Fatma, Estambul son solo algunos ejemplos de cómo la plataforma ha sabido captar la esencia de las producciones turcas y llevarlas a audiencias de todo el mundo. Imaginen el impacto que puede tener un proyecto protagonizado por Hande Erçel y Kerem Bürsin en Netflix. Sería una consolidación aún mayor de Turquía como una potencia en la producción de contenido televisivo y cinematográfico. Las redes sociales, como siempre, están ardiendo con teorías. Algunos ya están imaginando los títulos, las tramas, los posibles personajes secundarios. Es fascinante ver la creatividad y la pasión de los fans. Hay quienes esperan una continuación espiritual de Senkalkapm, otros piden un drama desgarrador, y algunos incluso sueñan con una película de acción donde sean agentes secretos o algo por el estilo. Lo que sí es seguro es que, sea cual sea el proyecto, la expectación y el apoyo de los fans estarán ahí. Es importante recordar que aunque las noticias son muy prometedoras, todavía no hay un anuncio oficial y definitivo. En el mundo del entretenimiento, las cosas pueden cambiar. Sin embargo, la convergencia de tantos rumores, y la seriedad de las fuentes, nos dan un fuerte indicio de que esto es más que una simple esperanza. Estamos ante algo que se está gestando, y que promete ser épico. Para Hande y Kerem, este proyecto representa una oportunidad de oro. Después de Senkalkapm, ambos han seguido explorando sus carreras. Hande ha trabajado en otros proyectos de éxito, y Kerem ha estado involucrado en diferentes iniciativas, incluyendo producciones internacionales y cortometrajes. Volver a unirse para un proyecto de esta envergadura en Netflix les permitiría alcanzar nuevas cotas de reconocimiento y consolidar su estatus como estrellas globales. La inversión de Netflix en contenido turco es una estrategia que ha dado frutos. Han visto el potencial, la calidad de las historias, el talento de los actores y los equipos de producción. Y cuando se juntan nombres tan potentes como Hande Erçel y Kerem Bürsin, la ecuación se vuelve irresistible para una plataforma que busca contenido que conecte con audiencias de todo el mundo. Personalmente estoy muy emocionado con esta posibilidad. Me encantó su química en Senkalkapm, y creo que ambos tienen un gran potencial para seguir sorprendiendo. Verlos juntos en Netflix es, sin duda, uno de los eventos de entretenimiento que más espero para los próximos años. La posibilidad de que sea una película o una serie limitada también es intrigante. Una película puede ser un evento más concentrado y de gran impacto, mientras que una serie limitada permite desarrollar una historia con más profundidad en pocos episodios. Sea cual sea el formato, estoy seguro de que será memorable. Para ir cerrando este vídeo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado. Hemos desglosado la emocionante noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin podrían estar preparándose para un nuevo proyecto juntos, nada más y nada menos que en Netflix. Las especulaciones han sido enormes, pero las fuentes apuntan a que las negociaciones están muy avanzadas. Todavía no sabemos los detalles específicos del género o la trama, pero la expectativa es altísima. Lo que sí sabemos es que si esto se materializa, será un evento de gran calibre en el mundo del entretenimiento, y una nueva oportunidad para que el talento turco brille en una plataforma global. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido y a mantenerlos informados sobre las noticias que más les interesan. Si este vídeo les ha parecido interesante o les ha generado aún más emoción por este posible proyecto, les animo a que dejen un like.
Su me gusta nos indica que vamos por buen camino. Y por supuesto, si tienen alguna teoría, alguna esperanza, o simplemente quieren compartir su emoción, no duden en dejar un comentario abajo. Nos encanta leer sus opiniones y saber qué es lo que piensan. Y para no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones, y para apoyarnos a seguir trayéndoles las noticias más frescas del mundo del entretenimiento, les pido una vez más que se suscriban al canal. Es totalmente gratuito y solo les toma un segundo. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. No se queden fuera de las novedades. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con todos aquellos que creen que disfrutarán de esta noticia. Juntos podemos hacer que esta comunidad crezca y se mantenga activa. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!